Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es lumbrera en nuestro camino, Señor, es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Tu palabra, Señor, es la que nos guía a toda verdad, es la que nos instruye, es la que nos consuela, nos fortalece, y es la que usa tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo para guiarnos, para fortalecernos y también para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Oro, Señor, para que abra nuestro entendimiento, para que tu palabra entre lo más profundo de nuestro ser, transforme nuestra manera de pensar, y también para que tus pensamientos sean cada día más nuestros pensamientos y nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo. También, Señor, danos la fortaleza, la valentía para ponerla todos los días de nuestra vida por obra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero decirles que esta semana quiero también continuar con lo que habíamos hablado la semana antepasada. Ahí la semana pasada, estando en Valdivia, la prédica estuvo también centrada en la conmemoración, que ya llevamos 5 años desde que nuestro ministerio, guiado por Dios, ha estado también con un enfoque muy especial en la predicación del Evangelio de manera pública, estando en las calles, ¿cierto? Con este inicio de misión, ¿cierto? Hasta lo último de la tierra. Así que quiero recordarle un poco de lo que estábamos hablando la vez anterior. Así que quiero que Victoria pueda poner, ¿cierto?, en pantalla la palabra que está en Mateo 24, 42 al 44. Aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando de algo poderoso de cómo va a suceder ciertas cosas en el último tiempo. En algún momento hablábamos de que ustedes se mantuvieran despiertos, de que el Señor nos decía que en el último tiempo la iglesia, su iglesia, y también referido en la parábola de las 10 vírgenes, se va a tender a quedar dormida, y que por lo tanto teníamos que hacer un esfuerzo por estar despiertos, un esfuerzo por mantenernos en la palabra, en el espíritu, y no dejarnos amoldar a este mundo, en los afanes, en la glotonería, en la borrachera, ¿cierto? Para nosotros estar despiertos, atentos. Amén. ¿Por qué? Porque aquí en Mateo 24 el Señor le preguntan por el fin, y Él responde en una parte, dice ahí, que vamos a leer ahora el 24, 42 al 44, dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Cuando el Señor comienza a dar estas indicaciones, como esta que está en Mateo 24, 42 al 44, Él está dando una indicación a sus discípulos y también a todos nosotros hasta su regreso, de que nosotros siempre estemos atentos, velando, orando, estando en comunión con Él. Que yo les decía en ese momento que era una parte. Seguramente usted ha escuchado en la prensa y todo lo que ha ocurrido, principalmente también desde que creo que fue el 17 de octubre, Israel fue atacada, ¿cierto?, desde la franja de Gaza, y este evento no solo produjo una confrontación entre Israel y Hamás, que son este grupo terrorista que está en la franja de Gaza, sino que se ha ido acrecentando, ha ido creciendo, han ido involucrándose más países de este sector de Medio Oriente en contra de la nación de Israel. Entonces, como el Líbano, Jordania, Yemen declaró la guerra, Irán está... Entonces, esto está creciendo. Esperamos en Dios que esto
prontamente se pueda solucionar y no crezca. Y yo sé que muchos de ustedes conocen profecías de la palabra, pero también es importante que nosotros intercedamos siempre por la paz. Y esto puede traer a los que están escuchando estas noticias también preocupación de cuándo va a ocurrir el fin, porque cada vez que empieza a ocurrir algo, sobre todo con Israel, como en este tiempo, que Israel ya tiene casi va a cumplir 80 años, ¿cierto? De su independencia, o cuando se forma como nación. Entonces es como que están todos mirando hacia allá, porque también Israel es un punto importante en el reloj profético de Dios. Entonces, pero yo quiero recordarle, no está en pantalla, Victoria, así que no te preocupes, que nuestro Señor dijo, ahí mismo Mateo 24, dice en el 24:6, y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Pero en cuanto a las guerras, yo quiero decirle que el verso 6 dice, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Cuál es entonces la postura que nosotros tenemos que tener a esto? Orar, saber que esto estaba dicho por nuestro Señor Jesucristo, que iban a haber guerras, rumores de guerras, se iba a levantar nación contra nación, y que estas cosas iban a suceder. Y esto es derechamente una guerra. De hecho, hay una guerra que está ocurriendo en Rusia con Ucrania, donde no solamente están peleando dos naciones, sino que prácticamente está peleando Rusia contra la OTAN y la Comunidad Europea. Ya ahora está no solo Israel contra Hamas, sino que Israel contra todos los países de Medio Oriente. Entonces es como el Islam contra el judaísmo, en una guerra más religiosa. Pero donde están involucradas en ambas guerras dos grandes potencias, que son Estados Unidos y China. Y todo esto puede hacer que se forme una guerra muchísimo más grande. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo que cuando oigas de guerra y de rumores de guerra, dice, no os turbéis. No te confundas, no te sientas amedrentado. Esto tiene que suceder. Dice, porque es necesario, o sea, así está escrito, así debe ser, que todo esto tiene que acontecer. Y nosotros que somos hijos de Dios tenemos que saber que esto va a acontecer, pero eso no quiere decir que tenemos una indiferencia o que somos indolentes con lo que está ocurriendo en esos lugares, sino que sabemos, porque también hay muchos hermanos nuestros en aquellos lugares que les afecta de manera directa lo que está ocurriendo en estos, tanto en Oriente Medio como en Europa. Entonces nosotros no podemos ser indolentes, que porque estamos en América, como si nada estuviera sucediendo. No, está sucediendo, pero tampoco es para decir, Cristo ya viene mañana, pasado mañana. No, Él dice, tienes que saber que cuando pase tu rumor de guerra, primero, tienes que saber que está dentro del plan de Dios. Todo esto tiene que acontecer, pero aún no es el fin. Eso dice el verso 6 de Mateo 24. Y tiene que guiarnos, es aquí donde las palabras de nuestro Señor Jesús tienen que hacernos más sentido. Ahora, ¿qué espera Dios? ¿Qué esperaba nuestro Señor Jesucristo que hiciera su iglesia cuando nosotros estuviéramos viendo situaciones que nos mostraran que la venida estaba cada vez más cerca? ¿Qué esperaba Jesucristo, nuestro Señor, que su iglesia estuviera haciendo? Primero, como está en pantalla, velad y orad, no dormirte, no volverte a las cosas del mundo, que lo que está sucediendo te tiene que hacer reaccionar y despertar que nuestro Señor Jesucristo va a regresar en algún momento, ¿cierto? Y cada vez estamos más cerca. Y cuando estas cosas suceden, y a lo mejor para ti la vida estaba, ¿cierto?, en los afanes de esta vida, en hacer crecer una empresa, en solo multiplicarte en cosas, y vivir la vida como lo mejor que se pueda, y darle todo a tus hijos, que no está mal, pero también hay mucha borrachera, glotonería, y pensar que la vida es solo comer. Dice, cuando suceden estas cosas, lo que tienen que hacer es ponerte una alerta para saber que nuestro Señor Jesucristo va a volver. Y esto ha sido
desde que los apóstoles están, ¿cierto?, con esta instrucción. ¿Ya? Cuando ocurrió la Primera Guerra Mundial, seguramente fue el mismo sentido que volvió para los ¿cómo se llama?, para los cristianos de ese tiempo, en la Segunda Guerra Mundial, en las guerras anteriores de Napoleón, y si me voy en la historia mucho más atrás, hasta incluso llegar cuando se destruyó Jerusalén en el año 70. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en consideración. Entonces, ¿pero para qué? Porque el Señor dice, yo quiero que mi pueblo, cuando empiece a ver estas cosas, no se turbe su corazón y sepa que aún no es el fin. Eso es lo primero. Pero quiero que mi pueblo esté velando, orando, estando en comunión conmigo, estando despiertos, estando en comunión y estando orando. O sea, algo que estemos haciendo, fortaleciéndonos espiritualmente y atentos a las cosas del mundo. Pero también Él quiere que estemos haciendo, y que lo que dice esta palabra, que te haya haciendo. Pongamos la siguiente victoria. Siguiendo en ahora, porque habíamos leído hasta 22, 42 al 44, que hablaba de velar y orar, el Señor sigue en una instrucción y dice, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Como yo te contaba, al Señor le preguntaron cuándo había de ser el fin, la destrucción del templo, ¿cierto?, y de su venida. Y Él, en toda su respuesta, en Mateo 24 y Mateo 25, da la respuesta a esta pregunta de los apóstoles. Y Él muestra de que su venida, antes de su venida, previa a su venida, siempre iban a estar ocurriendo, y cada vez más intensos quizás, hechos de guerra, rumores de guerra, pestes, terremotos, hambres. Pero que eso no es el fin. El fin sucede poco más adelante de esos sucesos. Dice, pero cuando ustedes, la actitud que tienen que tener es velar y orar, y aquí, que la de hoy, dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Nosotros somos un siervo. Y la idea, nosotros esperamos que el Señor nos diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ven al reposo de tu Señor, cuando el Señor, ya sea que nosotros nos muramos, o que el Señor venga, ¿cierto?, y nos lleve con Él, en el arrebatamiento. Entonces, nosotros esperamos, todos los que somos siervos de Dios, esperamos que nos digan, buen siervo y fiel. Como dice aquí, siervo fiel y prudente. ¿Qué significa prudente? Que atendió lo que su Señor le dijo, que puso en obediencia lo que el Señor le dijo, es fiel y prudente. Dice, ¿quién será un siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? O sea, el Señor fue, volvió, pero entre que fue y volvió, puso su siervo a cargo de su casa. Ya aquí ya no estamos hablando de velar y orar como las 10 vírgenes que no halle con aceite. Aquí nos está pidiendo una tarea. La tarea de, como dice ahí, ¿para qué dice? ¿Para qué lo puso sobre su casa? No lo puso sobre el mundo, lo puso sobre su casa. ¿Cuál es su casa? Es donde dentro están los suyos. Por eso dice, para que le dé alimento a tiempo. ¿Qué espera que el Señor estemos haciendo hasta su venida, aunque estemos próximos a su venida? Escuchemos de guerra, de rumores de guerra, cada vez se intensifique más. Podemos escuchar, por ejemplo, escuchamos de la guerra de Rusia con Ucrania, que por si acaso sigue. Ahora estamos escuchando una guerra muy potente de Israel,
¿cierto?, contra todos estos países que lo rodean de Medio Oriente, que es prácticamente una guerra religiosa, porque es el judaísmo contra el Islam, y el Islam, que quiere hacer desaparecer a todo Israel por el judaísmo, quiere que desaparezca el judaísmo y de paso el cristianismo. Y dos grandes potencias están metidas también, como es Estados Unidos, que ya tiene 2 portaaviones, y China, que dejó puestos 6 portaaviones, y todo un conflicto. Y dice, ¿qué tiene que estar pensando las personas? Dice, mi pueblo en ese momento es cuando más tiene que estar atento a velar y orar, pero también no solo a velar y orar, a estar en comunión, sino que también este es el momento de estar trabajando para el reino de Dios. Darle alimento a tiempo a los de su casa. Estar dando alimento, estar dando palabras, estar dando pan. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que come de mi carne y bebe de mi sangre es mi discípulo. ¿Qué alimento tenemos que darle a nuestros hermanos? El pan de vida. ¿Qué alimento necesitan nuestros consiervos? El pan de vida, la revelación del Evangelio, la revelación de nuestro Señor Jesucristo, que está desde Génesis y Apocalipsis. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfeccionado para toda buena obra. Como hablábamos anteriormente, toda la palabra de Dios muestra el plan de Dios, el plan de redención de la humanidad consumado en nuestro Señor Jesucristo, que por la fe en Él somos salvos. Pero luego que somos salvos se inicia un periodo de santificación, que es lo que hace también el Espíritu Santo, que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, nos guía a toda verdad, donde una comunidad, un hermano en Cristo, así como un hermano en Cristo nos predicó el Evangelio, un hermano en Cristo nos va discipulando y formando para ir alcanzando la estatura de la plenitud de Cristo, pero lo hace no como Él quiera, sino con la palabra de Dios y el Espíritu Santo trabajando en cada uno de los creyentes. Como asimismo sucede cuando predicamos la palabra del Evangelio, lo hace un hermano, ¿cierto?, que predica el Evangelio, un hermano en Cristo, y mientras predica la palabra del Evangelio, que está acá en su palabra, el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué espera que estemos haciendo nuestro Señor? Dándole alimento a tiempo a nuestros hermanos. ¿Y qué ganancia tiene? Ahí la tiene. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. O sea, ¿qué te tiene que hallar haciendo el Señor cuando Él venga? ¿Qué te tiene que encontrar hacer el Señor cuando Él venga? Dándole alimento a tiempo a los de su casa. Dándole alimento a tiempo a tus hermanos. Dándole alimento a los de tu casa. Entonces, esto es muy importante porque dice, bienaventurado, bendecido el siervo al cual cuando el Señor venga. Porque el Señor espera que cuando tú dejes este cuerpo terrenal, ¿cierto?, y vayamos a la presencia de Dios, porque es lo que le llamamos la muerte terrenal, el Señor espera que hasta el último momento nosotros estemos dando alimento. Y sea que Él venga, estemos dando alimento. Y que estemos velando. Y que frente a estos hechos de guerra, peste, terremoto, no se turbe nuestro corazón, no nos confundamos, sino que es cuando más tenemos que intensificar la tarea que estamos haciendo, porque eso nos hace recordar la tarea que el Señor nos encargó, que fue escrita también en los evangelios, cuando dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Marcos capítulo 16 dice, prediquen el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado es salvo. Se unen las dos tareas de predicar el evangelio y formar y hacer discípulos, alimentando a nuestros consiervos hasta que el Señor venga. Y el que no hace esa tarea, dice que el Señor dice que comenzará a golpear a sus consiervos, a maltratarlo, porque dice, mi Señor tarda en venir, dice que lo castigará duramente, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Dónde? En el infierno. Pasemos a la siguiente, rápidamente, Victoria. Cuando el Señor quiere explicar estas dos cosas, y yo voy a poder explicar la segunda, porque la primera ya la expliqué,
Acuérdense, el Señor espera que estemos haciendo prácticamente dos tareas. Si usted lee Mateo 24, que es velad y orad, que está en el 42, Mateo 22, 42. Y si usted es del 42 hasta el 51, le va a mostrar estas dos tareas. Le va a mostrar que tenemos que estar velando y orando, pero también alimentando a nuestros consiervos hasta que el Señor vuelva. Para que el Señor, como quiere recalcar esta enseñanza, posterior a eso pone dos parábolas. La parábola de las 10 vírgenes, ¿qué recalca las parábolas de las 10 vírgenes? Estar velando y orando hasta que el Señor venga. Estar atento, estar despierto. Y después pone otra parábola. ¿Cuál parábola? La parábola de los talentos. ¿Qué quiere ejemplificar la parábola de los talentos? Lo que estábamos hablando de esta segunda parte, de dar alimento a tiempo a nuestros consiervos. Porque el Señor quiere dar dos enseñanzas. Y cuando el Señor quiere reforzar esta enseñanza, está dando una parábola para reforzar esta enseñanza. No como cuando daba las parábolas a los que para que no la entendieran. En este caso, esta parábola está reforzando la enseñanza con un ejemplo para que los discípulos entiendan que esto es lo que hay que hacer cuando las cosas se pongan álgidas. Por eso dice, y vamos a leer la parábola de los talentos. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, te das cuenta que es lo mismo, yéndose y vuelve, que fue, quiero que le dé alimento a tiempo, porque cuando vuelva quiero que hallarte haciendo así. La parábola de los talentos dice lo mismo. Dice, es como un hombre yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno, como ustedes recordarán, le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Y esto es muy importante, a cada uno conforme a su capacidad. El Señor nos va a dar a cada uno y nos está dando a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Ya? Aquí hay 3 actitudes. 2 multiplicaron lo que el Señor le había dado, pero 1 lo escondió. En los tiempos antiguos, cuando alguien escondía algo, era preservarlo, era mantenerlo de manera segura, era como ponerlo en una bóveda. ¿Ya? Era como ponerlo en una bóveda, entonces eso era mantenerlo seguro. Entonces, 2 lo intentaron multiplicar y 1 lo quiso mantener seguro, pero no quiso arriesgarse a multiplicarlo, no trabajó en él. Pero ¿qué pasa en el 19? Después de mucho tiempo, que esto muestra la segunda venida de nuestro Señor, o cuando nosotros vamos a Él, dice, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas. ¿Qué nos muestra esto? Que nosotros tendremos que dar cuenta de todo lo que el Señor nos ha dado, por eso que dice en su palabra, que al que mucho se le da, muchos se le exige y mucho se le pedirá cuenta. Ya, al que se le dio 5 talentos, se le pedirá cuenta por los 5 talentos. Al que se le dio 2 por los 2 y al que se le dio 1 por el 1. Pero a todos se nos pedirá cuenta conforme a lo que se nos dio, porque lo que se nos dio en justicia de acuerdo a la capacidad que cada uno tiene. ¿Ya? Veamos la siguiente victoria. Dice, pero llegan, aquí vamos a mostrar el 25 del 24 al 27. Ustedes saben que el primero, el Señor le dice, tú me diste 5, aquí están estos 5, y el Señor le dice, buen siervo y fiel, que era lo que nosotros estábamos esperando de la enseñanza, ¿se acuerda que estábamos viendo? De que cuando el Señor quería que diéramos alimento a nuestros consiervos a tiempo. Entonces, este es el mismo ejemplo, y ¿cuál es la respuesta? Buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, bien en el reposo de tu Señor. Ese es con el de 5 talentos, que no está aquí puesto en pantalla. Pero el de 5 talentos, el de 2 talentos se le da la misma respuesta. ¿Por qué? Porque le dijo, Señor, tú me diste 2 talentos, yo lo multipliqué y acá hay otros 2 talentos. Y el Señor le dice lo mismo que al de 5 talentos. Pero el que tenía un solo talento, como lo escondió y no produjo, ¿cuál es la respuesta de nuestro Señor? Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor,
Te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo tanto, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y alguien diría, entonces, gloria a Dios. Porque date cuenta de la respuesta. Aquí tienes lo que es tuyo. Esto es tuyo, aquí está. Pero la respuesta de su Señor es, siervo malo y negligente. ¿Ya? Cuando Él le responde, aquí está lo tuyo. Yo no lo toqué, yo no me aproveché de esto, yo no hice nada malo con esto, ni lo toqué, yo lo escondí, yo lo guardé, lo preservé, porque es tan sagrado que es tuyo, aquí está lo que es tuyo. Pero el Señor le responde, siervo malo y negligente. ¿Por qué? Sabías que yo cosecho o ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. ¿Para qué? Y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío, que está bien, lo mío, pero aquí agrega, con los intereses. Recibir lo que es mío con los intereses. Y esto es tremendo. Mira, Victoria, ¿puedes poner la siguiente y después vamos a volver atrás? Esta palabra, para poder terminar y cerrar esto, quiero que lea lo que pasa acá. Esto Dios le dice a Israel. Dice, por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿A quién? A Israel le está diciendo esto. A la nación de Israel. A los religiosos de ese tiempo y a la nación de Israel. Dice, el reino de Dios será quitado. Pero ¿qué agrega? Y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Por qué el reino le fue quitado a Israel? Porque Israel no produjo los frutos de él. ¿Cuáles eran los frutos? Los frutos era que lo que ellos tenían lo pudieran regar a todas las naciones de la tierra. Los frutos era que el Dios de Israel fuera conocido en todas las naciones de la tierra. Dios puso en un lugar estratégico a Israel ahí en el Mediterráneo, en un lugar donde para pasar de África a Europa, la parte antigua, ¿cierto? Desde África a Europa, estabas obligado a pasar por Jerusalén. Para venir de Asia a Europa, estabas prácticamente obligado a pasar por Jerusalén. Jerusalén era una ciudad de pasada siempre y todos se maravillaban del templo y que eran un pueblo monoteísta. Entonces, lo que el Señor quería era que las personas vinieran y vieran a Jerusalén y conocieran al Dios verdadero y que Israel fuera luz a las naciones. Aleluya. Pero Israel se guardó todo, escondió el talento y lo guardó. Entonces dijo, el reino le será quitado y será dado a gente que produzca los frutos de él. Vuelvo a la anterior, Victoria. Entonces el reino fue quitado y fue dado ahora no solo a Israel como nación, le fue quitado a Israel como nación, pero fue dado a judíos y gentiles en Jesucristo, que ahora es la iglesia, compuesta no solo por gentiles, judíos, un remanente judío, y gentiles, que ha existido por todo el tiempo ese remanente judío. ¿Por qué? Porque el Señor espera, como dice en el verso 27, que al venir Él reciba lo que es de Él con sus intereses. ¿Quiénes son los que son de Él? La palabra dice ahí en Juan 17, Señor, de los que tú me diste, yo no perdí ninguno, excepto el hijo de perdición. ¿Qué significa aquí Jesús lo que está diciendo? Lo mío son los apóstoles, lo mío son los que tú me diste, estos 12 son los míos. Esos son mis 12, esos son los 12 que tú me diste. Por eso dice, Señor, de los que tú me diste, ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. Aquí el Señor dice que cuando venga, dice, tú le hubieses dado los dineros a los banqueros y al venir en mi regreso, hubiera recibido lo que es mío, lo que estaba al inicio, mío, con los intereses.
O sea, que el Señor espera que cuando Él vuelva, como dice su palabra, encontrará una iglesia, una multiplicación de discípulos de Jesucristo y también una iglesia santa, pura, sin mancha, que siguió la palabra y los mandamientos y que avanzó en la palabra y los mandamientos que dejó nuestro Señor Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo y por hombres, siervos, fieles y prudentes, que alimentaron al pueblo de Dios a tiempo y que salieron a predicar el Evangelio para que todos los que están escogidos desde antes de la fundación del mundo vinieran al Señor, de tal manera que cuando venga nuestro Señor, tome para sí lo que era de Él, sus 12 apóstoles, más todos los intereses, porque Él cosecha donde no siembra, recoge donde no Él labró. ¿Por qué? Porque Él se fue y sus siervos tienen que seguir produciendo para que Él pueda cosechar, porque todas las ovejas son de Él, pueda cosechar donde Él no sembró. Porque Él sembró en los discípulos que lo escucharon, pero Él lo escogió para sí. Incluso dice, cuando escogió a los 12, dice, y lo llamó a los que Él quiso y escogió para sí a los 12. ¿Para qué lo escogió? Para sí. Estos 12, y Señor, los que tú me diste, refiriéndose a los 12, ninguno se perdió. Entonces, ¿qué es lo suyo? Los 12. ¿Qué espera? Que los 12 se multiplicaran y se multiplicara de tal manera que el Señor coseche en su segunda venida todo lo que Él nos sembró y lo reciba con intereses. Para eso espera que sus hijos estén alimentando a su pueblo a tiempo y fuera de tiempo. ¿Para qué? Para que esto se siga multiplicando, produciendo y dando los frutos del reino hasta que nuestro Señor venga. ¿Cuáles son los frutos del reino? Id y haced discípulos de todas las naciones de la tierra, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todo lo que yo he enseñado. Y también prediquen el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, entonces será salvo. Si tú unes esas dos cosas, es la gran tarea para que nuestro Señor tenga esa gran cosecha que Él espera tener, y a todos los que trabajen en esta tarea le va a decir: buen siervo, fiel y prudente, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ven al reposo de tu Señor. Sea que te di 1 talento, 2 talentos, 5 talentos, no importa lo que hayas recibido en cuanto a dones, en cuanto a discípulos, en cuanto a cuántos se te convirtieron cuando predicaste el Evangelio. Lo importante es que saliste a predicar el Evangelio, lo importante es que anduviste predicando el Evangelio, que te esforzaste por capacitarte el Evangelio, que fuiste moldeable, que fuiste corregible y que se te pudo capacitar como a Apolos el Evangelio, y tú te esforzaste porque el Evangelio fuera predicado, y además te esforzaste, como dice Efesios 4:2, por perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Que si el Señor te capacitó en dones o te dio ministerio de evangelista, pastor, maestro, apóstol o el que fuera, fue únicamente para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para que siga creciendo, ¿cierto?, el reino de Dios, para que cuando nuestro Señor venga, halle su iglesia gloriosa, santa, para que lo reciba, ¿cierto? Y también el Señor reciba con intereses lo que era suyo. Eso espera que estemos el Señor haciendo mientras Él vuelve. Es lo que han estado haciendo nuestros hermanos desde que Él se fue, y es lo que Él espera. Y voy a volver, no está en pantalla, a Mateo 24:6. Y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. No es el fin. Va a suceder todo esto, no te turbe vuestro corazón, no te desconcentres, no te confundas, no te atormente en tu corazón. No importa el que mata el cuerpo, porque el alma no la puede destruir. Tenemos que estar ahí, mirando a nuestro Señor Jesucristo, que no se turbe nuestro corazón, porque aún no es el fin, porque Él espera que hasta que ocurra el fin, su iglesia esté velando y orando, y por eso lo ejemplificó en la parábola de las 10 vírgenes, y espera, como dijimos en el 45, que estemos dando el alimento
a tiempo a los de su casa, predicando el Evangelio y también haciendo discípulos, instruyendo, formando, hasta que Él venga. Y Él lo ejemplificó en la parábola de los talentos. Eso espera que esté haciendo. Entonces, amados, cuando pasen todas estas cosas, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Porque el Señor incluso tiene contado nuestros cabellos. Y nosotros iremos a su presencia, o Él vendrá el día que Él lo tiene determinado. Dejaremos esta tierra y este cuerpo de la manera que Él lo tiene determinado. Él es justo, fiel y cumplirá cada una de sus promesas. Y si Él se preocupa de los pajarillos, de todo lo que hay aquí en la tierra, mucho más de sus hijos. Entonces, cuando ocurren estas cosas, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, sino que es cuando más atentos tenemos que estar, a estar velando, orando y dando alimento a tiempo y haciendo su tarea que Él encargó para sus discípulos. Eso es lo que tenemos que estar haciendo, concentrados cada vez más en eso, gozosos, esperando a nuestro Señor. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es luz. Y en medio de las dificultades, Señor, de guerras, hambres, terremotos, pestes, rumores de guerras que han habido, Señor, y ahora que también nosotros vemos nuestra generación intensificarse con la peste del COVID, con estos rumores de guerra, con las guerras que están ocurriendo y el rumor de una tercera guerra mundial, Señor, nosotros oramos, Señor, y declaramos que nuestra confianza, como siempre, sigue en ti. Oramos para que a ningún hermano se le turbe su corazón ni tenga miedo, que sepa que todo está en control de Dios. Oramos por la paz. Oramos por nuestros hermanos que están en esas situaciones para que sean fortalecidos. Y si podemos aportar más, lo haremos, Señor. Pero también oramos para que nosotros estemos haciendo y que tú nos halles haciendo discípulos, predicando tu evangelio, velando, no conformándonos a este mundo, no cayendo en los afanes de esta vida, velando y orando, estando en comunión contigo y en tu palabra. Todos juntos y unánime y trabajando para ti, para que tú recibas lo tuyo cuando vengas, para tu gloria, Señor. Gracias, Padre, te damos y bendigo a todos mis hermanos que se han fortalecido en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.